¿Cómo sé si realmente estoy mejorando? Esta fue una pregunta que hizo un hombre con el que estuve hablando hace unos días en una sesión y me llamó mucho la atención esta pregunta porque estoy seguro que para muchos, en mi caso personal por supuesto, y estoy seguro que para muchos otros, llega un punto donde nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo sé si realmente estoy mejorando? Si estoy avanzando, si no sigo en el mismo lugar y nada más me estoy haciendo güey. Si sigo estancado o qué. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy dando pasos hacia adelante y no sigo en el mismo lugar o incluso estoy dando pasos para atrás? Este hombre me hizo esta pregunta, no mencionaré nombres por supuesto, pero me hizo esta pregunta desde un contexto en el que en un momento muy bajo de su vida tuvo que salir de su país, alejarse de sus dinámicas, de sus hábitos, de sus círculos para sanar, para empezar de cero y reestructurar su vida, sanar varias cosas que traía encima. Y años después, algunos años después, ya habiendo trabajado un poco más en sí, atendiéndose, dándose un poco más de espacio para liberar, para trabajar, para tener su primera terapia, sus espacios de acompañamiento, su trabajo personal, decidió después de varios años regresar a su país y enfrentar las cosas, enfrentar lo que había quedado pendiente con su familia, expareja y diferentes temas. Y una situación que se dio en esa confrontación, en ese enfrentamiento con su pasado, con su historia, fue el que varias personas de su pasado le dijeron que lo veían distinto, que lo veían diferente, que lo veían más tranquilo, más calmado. Pero una persona en específico, que era su expareja, le dijo, tú nunca vas a cambiar, así que no me vengas con esa idea del hombre tranquilo, del hombre sereno, del hombre en paz, porque no te la creo, tú nunca vas a cambiar. Y a veces nos pesa mucho más esas palabras de negativa, de negar nuestra capacidad de cambio y de mejora. Pueden tener mucho más peso para nuestro corazón, para nuestro ego, para nuestra autoestima, que las palabras de, oye, te veo diferente, oye, te veo cambiado, te veo mejor. Pueden tener mucho más peso esas palabras negativas porque es un miedo que todos podemos traer muy presentes en ese proceso personal. ¿Qué tal si no he cambiado? ¿Qué tal si no he mejorado? ¿Qué tal si no he hecho cambios realmente en mi vida, en mi persona, en mi mejora? Y llega alguien y te dice, oye, te veo diferente. Ok, se siente bonito, no se siente, ok, sí he cambiado. Pero llega alguien y nos dice esas palabras de tú nunca vas a cambiar, sigue siendo el mismo, te veo igual, ¿cómo vas a cambiar? Y alimenta ese miedo, un miedo que ya está bien plantado ahí, que tal vez por la familia, parejas o diferentes historias nos plantaron esas palabras de tú siempre vas a ser así, eres igual que tu padre, eres igual que, ¿no? Eres un mal hombre, eres un incongruente, eres un infiel, tú eres, no lo que hiciste, tú eres eso. Y nos creemos esa parte, nos creemos esa etiqueta cuando alguna persona que no ha hecho las paces con nosotros, que no nos ha perdonado, que y se entiende totalmente, es absolutamente humano eso, que se aferra a la herida que le generó una situación que tuvimos juntos en una relación. Es muy fácil que resalte ese miedo y esa herida que se quedó ahí por esas palabras. Ese miedo a seguir siendo el mismo hombre de siempre y de no ser capaces de mejorar. Y algo que hablaba con este hombre, el cual me parece un hombre maravilloso porque realmente enfrentar eso, de regresar a su país a enfrentar y hablar de frente a las cosas que habían quedado pendientes, no cualquiera, no cualquiera se atreve a hacer cosas así.
Y de inicio eso ya habla de alguien que está avanzando. Una forma que puedes saber que estás mejorando es que estás enfrentando las cosas que antes no sabías o no te atrevías a enfrentar. Estás haciéndote responsable de tus acciones, de las cosas que dejaste pendientes y estás enfrentándolas. Sea cual sea el resultado, sea cual sea la respuesta de la otra persona o del contexto, lo estás enfrentando. Te estás al menos preparando para enfrentarlo. Eso habla de una mejora. Y sobre todo, si hay varias personas diciendo, oye, te veo más tranquilo, te veo distinto, te veo diferente, sí, no siempre lo que diga cualquier persona es un indicador muy grande, pero también es sano, es saludable y es amoroso para nosotros mismos el darnos oportunidad de escuchar esas palabras y de decir, ok, hay varias personas que me ven distinto y me ven mejor. Lo tomo, lo recibo. Gracias por decirlo, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo. Gracias por decirlo. No necesariamente decir, sí, ¿verdad? Ya soy otro, no, espérate. Pero sí atreverte a dar las gracias porque en ese gracias estás validando esas palabras hacia ti mismo. Gracias por decirlo porque realmente busco mejorar, busco estar mejor. Me he esforzado mucho en estos años, en este tiempo, y aprecio mucho que lo digas. Eso abre un poquito la puerta a creértela y a que tengan un poco menos de peso esas palabras que luego dice otra persona de tú nunca vas a cambiar. Algo que hablaba con este hombre es en muchas ocasiones el que alguien nos diga tú nunca vas a cambiar es la forma más cómoda de esa persona de negar su propia responsabilidad en esa situación, en ese contexto. Es mucho más fácil para cualquiera de nosotros en una situación que salí herido el decir, la otra persona es una mala persona, la otra persona me hizo daño, la otra persona hizo esto o el otro, sin admitir nada de mi responsabilidad. Sí, puede que la otra persona, tal vez mi pareja fue infiel hacia mí, y esa es absolutamente su responsabilidad. Claro, tomó la decisión de ser infiel y por eso la relación terminó. Pero tal vez de mi lado la responsabilidad era yo mucho tiempo no llegué a hablar y compartirle lo que estaba viviendo, estaba muy cerrado, no estaba comunicando las cosas. No significa que eso fuera la causa de que ella hiciera eso y esa irresponsabilidad, pero mi responsabilidad en las próximas ocasiones va a ser la de comunicar más, mejorar en esa parte. Otra vez, no porque esto haya causado aquello, pero yo también tengo responsabilidades que admitir de pude ser más comunicativo, pude mejorar en ciertas áreas. No depende de una sola persona una relación. Toda relación es de dos personas, como mínimo, y todas son responsables de mantener, de cuidar, de respetar, de todo lo que envuelve esa relación. Por lo tanto, va a haber muchas personas que apunten hacia el otro y le digan, es que tú eres esto, tú eres el otro, tú eres tal cosa, para evadir la responsabilidad que me toca a mí aceptar en esta situación. Sí, las cosas que yo pude haber hecho mejor, las cosas que yo tal vez podría pedir disculpas, por las que podría disculparme. Todas esas cosas que me corresponden a mí, pero que es difícil de aceptar. Toda responsabilidad propia a aceptar es difícil para una persona que acostumbra a echar culpas, que acostumbra a apuntar el dedo hacia el otro lado. Y lo más difícil todavía, algo todavía más difícil para una persona así, es ver que esa persona que según tú, según ella, le hizo daño, está mejorando. Lo voy a repetir. Es muy difícil para una persona que nunca acepta su responsabilidad darse cuenta que la persona a la que siempre le echó la culpa está mejorando, está cambiando, está haciendo mejoras en su vida. Porque entonces esos cambios y esa mejora en la vida de la otra persona, en sus acciones, en su responsabilidad, en su congruencia, te está invitando a ti, te está retando directamente a ti a aceptar tu responsabilidad también y a ser mejor. O sea, ya no seguir estancada, estancado
en esa idea de él es un mal hombre y me hizo daño y me quedo ahí en mi comodidad de mi herida, de mi victimismo. Es mucho más fácil quedarte como víctima y como la persona afectada, echando culpas hacia el otro lado, que aceptar ciertas responsabilidades que me tocan a mí y avanzar. Por eso choca tanto ver a alguien que nos hizo daño, que sí, tal vez hizo daño una situación y demás, pero también me corresponde a mí aceptar ciertas responsabilidades. Por eso me choca tanto ver a alguien que me hizo daño el avanzar en la vida. Y es bien fácil decir, claro que no está cambiando, nomás está mostrándose de esa manera para aparentar y empiezas a tirarle y empiezas a decirle y esa persona te empieza a tirar a ti a decirte, claro que no has cambiado, claro que no has hecho esto y tú nunca vas a cambiar, tú vas a ser siempre el mismo. No es verdad. Todos tenemos la capacidad de cambiar, de mejorar, de soltar, de modificar nuestros comportamientos, nuestras perspectivas y nuestra manera de enfrentar el mundo y nuestras relaciones. Todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos un cerebro neuroplástico, lo que le dicen la neuroplasticidad, ¿no? Un cerebro plástico que se puede moldear, reconfigurar muchísimas veces. Tal vez esa capacidad se va reduciendo con el paso de los años, pero sigue estando ahí. La plasticidad de nuestro cerebro es grandiosa y podemos mejorar siempre. Eso ya está comprobado de muchas maneras. El aferrarnos a que una persona es de una manera o que yo soy de una manera es comodidad, es absoluta comodidad. Y está bien que por un tiempo nos quedemos ahí para ese duelo, para ese enfrentamiento de la situación, para sentir ese dolor y eventualmente soltarlo ya que lo hayamos sentido lo suficiente. Es parte de un proceso emocional, pero quedarte ahí aferrado a esa idea para no aceptar tu responsabilidad en esa situación y para no seguir adelante porque te aterra seguir adelante, eso ya es responsabilidad de uno. Eso ya es responsabilidad de la persona que se está aferrando a esa idea. Y si a ti te han dicho ese, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo, claro que no te creo que estás haciendo el trabajo, que estás trabajando en ti, tal vez esa persona sigue necesitando de aferrarse a esa idea de ti como el villano, porque le aterra seguir adelante y darse cuenta que ella también tiene responsabilidad sobre su vida y de avanzar y de hacer las cosas mejor. Tiene cosas que mejorar. Así es como nos podemos dar cuenta de que estamos mejorando. Hay personas de nuestro pasado que se niegan, que les molesta muchísimo ver ese avance. Y eso no significa que yo tenga que llegar con ellos. Aquí no estoy invitando a nadie a llegar con ellos. Y es que te estás aferrando a tal. No, 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 se van a enojar todavía más. No. Parte de ese proceso es uno como alguien que está trabajando en sí mismo, saber que tal vez esa persona necesita aferrarse a ello un poco más y que eso es su responsabilidad, que no necesito que esa persona valide mi mejora y mi progreso para yo creérmela, para yo seguir trabajando en mí. Sí, se requiere de una compasión bien grande el poder decir, bueno, es que esa situación afectó mucho a esta persona, yo tengo responsabilidad en ese daño, en esa herida, y ya me he disculpado, ya me he abierto a escucharle, a escuchar a esa persona sobre lo que le dolió, sobre lo que le afectó. Estoy dispuesto a seguir escuchando, pero no estoy dispuesto a creerme esa idea de que yo voy a ser el mismo todo el tiempo. O que me siga diciendo y diciendo cosas que me hieren, cosas que me afectan. Así que yo estoy abierto a escucharte, me he disculpado, me he abierto a pedir disculpas, a pedir perdón, pero voy a poner una línea en cuánto voy a tolerar de lo que me estés diciendo, ¿no? A la hora de enfrentarnos, a la hora de enfrentar esa conversación difícil, ¿no? Espero estar siendo lo suficientemente claro ahí en esa parte, ¿no? Por supuesto que parte de ese proceso requiere de yo abrirme a escuchar, a conversar en los lugares donde se necesite hablar las cosas. Hay, por supuesto, situaciones donde no se requiere regresar ahí a tener otra conversación. No.
A veces se requiere más del perdón hacia uno mismo y decir, sí, la cagué, la regué, cometí un error, le hice daño a una persona. Y no requiero de avanzar en mi proceso el que esa persona me perdone y estarle rogando, perdóname, perdóname. Tal vez la persona no está lista para perdonarte y eso está bien, es parte de su proceso. Tu proceso y tu responsabilidad es enfocarte en hacer las cosas mejor de aquí en adelante. Ser responsable de tus acciones, ser comprensivo y empático en cómo puede afectar positiva, negativamente tus acciones a otra persona, en ser claro, en ser comunicativo, en ser todo eso que se necesita como base en una relación, ya sea de amistad, de familia, de pareja, lo que sea. Pero ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo estás estructurando tu vida? ¿Cómo estás poniendo en orden tu vida para que las próximas relaciones que tengas, del tipo que sea, sean más saludables, sean más empáticas, sean más congruentes, sean más respetuosas, sean más amorosas? Sí, principalmente sean más saludables en ese sentido. Algo que hablaba con este hombre ya para el final de la conversación y para ir cerrando este episodio es que la forma en la que uno se puede dar cuenta que realmente está mejorando es enfrentar esas conversaciones, esas palabras hirientes y esos choques de una forma muy diferente a como lo hacías antes. Posiblemente antes te decían una palabra y explotabas. Y te enojabas y le gritabas de regreso y respondías con la misma agresividad de vuelta, con la misma intención de herir. Pero ahora, antes de responder, entiendes que lo hace desde su herida y no respondes igual. Empiezas a hablar las cosas de una manera más tranquila, más en calma, sabiendo que sus palabras vienen de su herida y no de quién eres tú, y no definen quién eres tú. Y eso requiere de toda esa agua. Todas esas emociones que se fueron estancando en ti son agua estancada dentro de ti. Todo lo que no decías, todo lo que no soltabas, todo el enojo, toda la ira, toda la tristeza, toda la felicidad, todo lo que no expresabas, se fue estancando dentro de ti, se fue haciendo esa agua estancada, podrida. Y en el momento en que lo vas dejando salir, este hombre se fue a otro país y empezó a tener terapias, a buscar de qué manera mejorar, juntarse en círculos de hombres, hablar las cosas, empezó a fluir un poco más esa agua, empezó a limpiarse un poco más ese estanque de agua y empezó a aclararse un poco más y un poco más. Tal vez era mucha y se tardó un tiempo y sigue saliendo. No significa que pasó un año de liberar, liberar, liberar y listo, ya está limpio para siempre. No, sigue soltando y sigue soltando después de un par de años de trabajar en sí. Pero el agua empieza a salir más clara y empieza a ser más claro con las cosas que dice, con las cosas que hace, con las cosas que percibe, con cómo escucha. Y entonces puede estar en mayor calma. El agua empieza a salir más clara porque se ha permitido soltar, hablar, pedir ayuda y eso le ha permitido recibir las cosas con mayor calma y tranquilidad. Ahí es donde en la conversación me llegó a decir, órale, pues sí he mejorado. Definitivamente he mejorado porque no le grité de regreso como lo solía hacer años atrás cuando estábamos juntos. No le respondí de la misma manera. Ella se soltó, ella gritó, ella dijo esto, ella dijo el otro y yo la escuché y le dije, entiendo de dónde vienes, solo estoy aquí para escucharte. Creo que esa calma y tranquilidad frente a cosas que antes nos podían mover bastante puede ser una señal de que hemos soltado y sanado algunas partes de nosotros, que hemos ido mejorando. Sé que puede haber muchas otras maneras de ir identificando he mejorado. Y para cada uno va a ser diferente. Pero sí quiero dejar aquí claro que darte cuenta de ello
A veces requiere de reconocerte y agradecerte de vez en cuando el esfuerzo que has estado haciendo. Si nunca te agradeces y nunca te reconoces tú mismo, vas a creer que estás en el mismo lugar todo el tiempo. Necesitas de vez en cuando parar, descansar un poquito de ese proceso personal y decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto he mejorado? ¿Cuánto he avanzado? ¿Qué he aprendido? Hacer un recuento para poder reconocértelo, agradecértelo y tener un poco más claro por ti mismo que estás avanzando, que vas bien, que estás haciendo progreso y no tiene por qué ser un progreso gigantesco para poder reconocértelo. Tal vez hace un mes me levantaba a las 8 de la mañana y me costaba levantarme a las 7. Este mes ya me estoy levantando a las 7, a las 7:30. Perfecto, estás mejorando. Tal vez antes aguantaba 20 minutos con mi madre y me desesperaba muchísimo lo que decía y cómo decía y me explotaba. Y ahora puedo estar media hora con ella. Ahora puedo estar una hora ahí hablando con ella y más en paz, más en calma. Estoy mejorando. Sí, todo paso hacia adelante, todo límite que vamos estableciendo, todo no que nos atrevemos a decir, todo eso habla de alguien que está mejorando. Así que atrévete a reconocértelo, a agradecértelo, que no cualquiera se atreve a dar esos pasos. Hay personas que se van a la tumba sin haber dado ninguno de esos pasos, sin haber intentado siquiera sanar un poquito de todo lo que traían. Si estás aquí escuchando esto, es señal de que lo estás intentando, que tienes esa disposición, que estás haciendo un esfuerzo. Te agradezco el espacio para escuchar, para para escuchar esta pequeña historia y estas pequeñas ideas que voy compartiendo en el podcast. Te mando un abrazo hasta donde sea que estés. Si necesitas algo de apoyo, mándame un mensaje, búscame. Podemos tener por ahí una sesión para platicar, igual que como lo hice con este hombre, y ver qué ideas surgen y cómo podemos ver las cosas de una manera distinta y trabajar a nosotros mismos. Otra vez te mando un abrazo y que estés muy bien. Cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.